asignatura Pregunta por las Humanidades forma parte del plan de formación de licenciados en Humanidades y Lengua Castellana. Precisamente por tocar directamente el tema de las humanidades, es una materia para nosotros muy importante y muy clara. Precisamente el Comité Curricular decidió llamarla Pregunta por las Humanidades porque el proyecto de las humanidades y el proyecto del humanismo pues está atravesado de muchas fuerzas e intereses de tipo político, cultural, que hacen de ella más bien una interrogación y una tarea que conquistar, más que un tema donde uno identifica elementos de erudición y grandes autores y grandes temas. Se trata precisamente de hacer unas preguntas de qué está pasando con las humanidades en nuestros currículos, de cómo las humanidades tienen un papel muy importante en la formación de los seres humanos, en los colombianos, y que paradójicamente es la más vulnerada en los procesos de transformación de las universidades como de los currículos en los colegios a nivel también de preescolar y otras instancias de formación. Bueno, vamos a ver un poco el objetivo general del trabajo y a grandes rasgos de qué se trata la evaluación de la Pregunta por las Humanidades. Bueno, el objetivo es distinguir dos palabras que para nosotros son muy comunes en el ámbito de la formación, la palabra humanismo y la palabra humanidades, porque el objetivo general es precisamente cuestionar las formas como se han producido los humanismos en Occidente. Nosotros somos occidentales. Los humanismos se entienden como proyectos de tipo político, cultural, también podríamos decir ideológicos, ¿sí? Esos son los humanismos. Y entonces un primer momento de nuestro trabajo tiene que ver precisamente con preguntarnos por cómo se han construido los proyectos llamados humanos, la formación del hombre y de sociedad, a partir de una idea de hombre, ¿no? Hay una idea de hombre acá, ¿no? Y de mujer, bueno, cuando se incluye la mujer, ¿no? Precisamente ese es uno de los elementos importantes que vamos a ver. Humanismo, un primer momento del trabajo de la materia es plantearse cómo se han construido los proyectos humanos, los humanismos en Occidente, ¿sí? Y cómo eso afecta la conformación de la formación de profesionales y de ciudadanos en Colombia. El otro elemento que vamos a estudiar también es el tema de las humanidades, ¿sí? ¿Qué son las humanidades? Las humanidades es una pregunta que vaya más de matiz epistemológica. El asunto es que es una pregunta hasta qué punto aquellas áreas que hemos llamado humanidades se pueden constituir en el gran proyecto de ciencia y por lo tanto de transmisión de conocimiento. Resumiendo, hay dos ámbitos del trabajo de nuestra materia. Nos preguntamos cómo se han conformado los proyectos humanos y también nos preguntamos cómo se han conformado las humanidades como ciencia. ¿Qué entendemos por humanidades? Radicalmente entendemos por humanidades la literatura, la filosofía, las artes. Esto es lo que tradicionalmente se ha entendido por humanidades: literatura, filosofía, artes. Y cuando las humanidades se integran como un elemento crítico de la cultura, entonces se incluyen dentro de las humanidades también a las ciencias sociales, ¿sí? Entonces uno no debe confundir humanidades con ciencias sociales.
Las humanidades radicalmente son filosofía, arte, literatura. ¿Sí? Eso, radicalmente. Pero hace un tiempo para acá también se les integran aquellas ciencias sociales que tienen una mirada crítica de la construcción social. Entonces también se habla de las sociales. No se deben confundir, pero últimamente han estado caminando juntas. Está bien que caminen juntas mientras no se las confundan. Por eso hay áreas que se llaman ciencias sociales y humanas, para saber que todavía el ámbito de la literatura, la filosofía y las artes tienen todavía su propio estatus, cosa que es muy importante que lo mantengan, ¿ves? Bueno, entonces yo creo que se entiende más así en forma macro el proyecto de la materia. Una pregunta por cómo se construyeron los humanismos en Occidente. Primero, si esa pregunta es de carácter político, esa pregunta es de carácter cultural, esa pregunta es de carácter social. Y la otra pregunta es, ¿por qué llamamos a ciertas áreas del conocimiento ciencias humanas? Y es la pregunta por las humanidades. Y ahí estamos no tanto en una pregunta política, sino en una pregunta de tipo científica, epistemológica. Esta diferencia es solo una diferencia para estudiar, porque en realidad uno no puede pensar proyectos humanísticos sin incluir una concepción de las humanidades, y no puede incluir unas humanidades si no está de por medio de un proyecto humano, ¿no? Entonces, sin embargo, pues las diferencias también se pueden hacer, pero hay que saber que están muy articuladas, ¿sí? Eso es lo que queremos en primer lugar. Bueno, este es el objetivo general del trabajo. Vamos a decir algunas cosas del sistema nuestro de evaluación y de actividades que preocupa mucho a los estudiantes, ¿ves? Un elemento aquí tiene que ver con que la guía está hecha con una serie de actividades por semanas, en donde, debido a que la estrategia es a distancia, yo sugiero una serie de actividades que tú tienes que hacer, tú la haces, no necesariamente se califica, pero sí controlan tu proceso de autoformación y tus procesos de pensamiento y los modos como estás aprendiendo. Por ejemplo, vas haciendo, se te ha pedido hacer 600 palabras de lo que vas leyendo, para que esas 600 palabras las lleves a la tutoría, te sirvan de horizonte de pregunta, puedas presentarla en la evaluación, puedas colgarla en un blog y los compañeros te la critiquen o la ajusten. Entonces, las 600 palabras son autocontrol, no calificables, ¿ves? Pero bien hechas van a servir de insumo para la evaluación en cada corte, eso sí. Entonces sí la puede llevar en el momento del corte final, y eso le va a servir para hacer la pregunta abierta que se le va a pedir ahí. A propósito de la evaluación, este semestre va a tener un sistema de trabajo, que es que una semana antes del corte se le va a enviar un cuestionario, un sistema de cuestionario con 15 preguntas cerradas que tienen que ver con las temáticas del corte, y la pregunta 16 es una pregunta abierta de 5 puntos, o sea que el cuestionario vale 20 puntos, 15 cerradas y una abierta de 5 puntos. Puede consultar, preguntar, hacer todo el estudio necesario, pero eso sí, le recomiendo haber estado haciendo los trabajos para que no se vaya a confundir en el momento de contestar la evaluación. Después la envía al correo "esta es mi evaluación", con el fin de tener un correo privado donde las evaluaciones no se nos vayan a perder cuando se hacen barridos de plataformas, y entonces así es muy importante pues tenerlas por mucho tiempo, ¿ves? Bueno, entonces se envía al correo "esta es mi evaluación", y ahí se puede trabajar. Bueno,
hacemos ya lo del primer corte. Entonces, ¿en qué consiste el primer corte? El primer corte se llama el humanismo como formación y la formación del humanismo en Occidente. En realidad, el primer corte lo que le preocupa fuertemente es el tema de cómo se ha articulado las humanidades al proyecto de la formación universitaria. La pregunta que nos estamos haciendo es la relación universidad y las humanidades. Es una pregunta que para nosotros es muy importante. Bueno, el primer corte se llama el humanismo como formación y la formación del humanismo en Occidente. Lo que hace es cuestionar la forma como las universidades, sobre todo en Estados Unidos, Chile, Brasil y ahora también en Colombia, están pensando la universidad y la educación en clave de mercancía. Eso ha llevado a que la relación de universidad, formación y humanidades estén entrando en una franca distancia, ¿sí? Eso quiere decir que el primer corte, en realidad, para resumirlo, sí se está preguntando por la relación universidad y las humanidades. Relación que el mercado, que la mirada en clave de mercado de la educación está haciendo estallar, porque las humanidades pues no están en el ámbito de lo rentable, de lo reditable, de lo que se puede lucrar, pero sí están en el plano del acontecimiento de la formación de los sujetos. Pero como no es rentable, entonces los currículos y los sistemas de formación universitaria cada día más salen de este ámbito, del ámbito de las humanidades. Para poder dar elementos de críticas de la forma como la relación universidad y humanidades han entrado en tensión, hemos propuesto a una autora norteamericana que se llama Martha Nussbaum, para que hagamos algunas lecturas de su crítica, de su propuesta humanística, y se les ha puesto ahí un libro que se llama Sin fines de lucro, donde la autora nos propone, en primer lugar, lo primero que ella propone es una crítica fuerte a los sistemas de universidad planteados desde criterio de mercancía, y segundo, propone otra vez reivindicar el papel de las humanidades en la formación de los sujetos, de cualquier sujeto, no solamente de los licenciados, de todos, médicos, ingenieros, economistas, juristas, etc. Nos viene muy bien ese texto en estos momentos en que este año será el año de la universidad, de los movimientos estudiantiles, que se encuentran precisamente reclamando otra forma de entender el ámbito universitario, el papel de la universidad con la sociedad, el papel de la universidad con la ética, el papel de la universidad con la protección del medio ambiente, el papel de la universidad con la construcción de ciudadanía, de paz, de democracia, que tiene un papel muy importante y no simplemente formar técnicos y menos aún formar economistas. Bueno, ese es un primer momento. Vamos a leer la apología de Sócrates, porque en primer lugar la autora cree que Sócrates, un filósofo que murió siglo V antes de Cristo, asesinado por sus ideas, en un aparente acto de legalidad del Estado, constituye el signo y el lema de cómo debería ser la formación de los seres humanos. Mejor dicho, para Martha Nussbaum, la formación universitaria debe pasar por una formación socrática, de la capacidad del examen de sí mismo, de la sinceridad, del cultivo de sí mismo, ¿sí? Y de la capacidad de tener una verdad para transformar la sociedad. Bueno, por eso vamos a leer la apología de Sócrates, que no es tan larga,
pero es muy bueno pillar por qué condenan a Sócrates, cómo es el proceso, cuáles son las razones por las cuales Sócrates es acusado, eso es muy importante, cómo se defiende Sócrates con las acusaciones, son 3 acusaciones. Después de eso, distinguir quiénes son los acusadores. Cuando le dan la pena a Sócrates y dicen que merece Sócrates, Sócrates replica de otra manera y dice cuál es la pena que él merece. Martha Nussbaum, con el ejemplo de Sócrates, nos recuerda entonces que la defensa de la universidad y la educación debe pasar por una defensa de las humanidades, del cultivo de las humanidades. Y ella habla de 3 ámbitos del cultivo de las humanidades: el examen socrático, o sea, la capacidad del ser humano de examinarse a sí mismo y de transformarse. Segundo, la imaginación narrativa, que le permite construir mundos con el otro, esa es la validez de la imaginación narrativa. Y tercero, cultivar el sentimiento cosmopolita, o sea que uno no es humano porque pertenece a un grupo, porque pertenece a una región, porque tiene un género, porque pertenece a una raza, sino que uno es humano por su constitución universal, por su vínculo con los demás. Entonces uno no es humano porque el sentimiento cosmopolita es un sentimiento que se encuentra dentro de los elementos del cultivo de las humanidades, que me parece muy importante para nosotros la construcción de la convivencia en la escuela. Nosotros hemos aprendido a tratar a los demás en términos de diferentes, y a veces los dispositivos de la escuela nos enseñan a tratar a los demás en términos de diferentes, y entonces por eso el mismo discurso de la escuela en primer lugar ha sido violento, porque clasifica a los niños en aplicados, desaplicados, normales, anormales, buenos o malos, adelantados, atrasados, tontos, inteligentes, negros, blancos, normales, no normales, ¿ves? Que nos lleva desplazados, incluidos. Hay una serie de categorías que nos ha llevado a construir al otro diferente, y al construir al otro diferente lo aprendemos a excluir, a jerarquizar, a diferenciar, a oponer, y todas esas formas de mirar al otro terminan siendo prácticas de violencia y de dominación. Pero no solamente la escuela con su discurso produce los diferentes, también los muchachos en la cultura escolar lo hacen. Entonces los muchachos en la cultura escolar entonces construyen el emo, el rasta, el rapero que no puede ver al emo, el de las barras bravas que no puede ver al otro, el de Millonarios no puede ver al de Santa Fe, el de Nacional no puede ver al de Medellín, el de Cali no puede ver al de América. Son una serie de construcciones que impregnan también la cultura juvenil y que es una construcción copiada de la cultura occidental, donde hemos aprendido a ver al otro, al verlo diferente, necesariamente de una vez lo conectamos con verlos hostil, lo conectamos directamente. Una conexión artificial, una conexión estúpida, que nos ha llevado a agredirnos, a odiarnos, ¿sí? E incluso a matarnos. Entonces, el concepto de cosmopolitismo, que ya viene desde el siglo V, con Sócrates, pero que también que se va a acentuar con los estoicos en el siglo I, va a ser muy importante para el cultivo de las humanidades en un momento en que el siglo XX ha asistido a 2 guerras mundiales con más de 50 millones de muertos, donde se crearon campos de concentración para el asesinato de una serie de sujetos, de pueblos que se consideraron que no formaban parte del proyecto humano mío, ¿sí? Del proyecto europeo occidental, que no formaban parte del proyecto caucásico blanco de Europa, y entonces se construye una forma de eliminarlo, que es lo que se llama el holocausto judío, ¿sí? El holocausto judío. Entonces el holocausto judío, 5 millones de muertos, llevó a Europa a decir: ¿por qué llegamos nosotros a tratarnos así? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué llegamos a esa violencia? Y es cuando, por ejemplo, en Europa estuvo absolutamente plagado de campos de concentración, que en realidad son campos de muerte, de fábricas de cadáveres,
donde se pone a prueba toda la capacidad técnica, empresarial, industrial, ¿sí? Es paradójico que el tren que se estaba estrenando como símbolo del progreso es el que lleva a la muerte, ¿no? Por eso algunos pensadores de la escuela de Frankfurt, por ejemplo, algunos filósofos dicen que la muerte iba campante en el tren del progreso, ¿sí? Porque el tren era el símbolo del progreso y ahí se metían a todos los condenados a los campos de concentración. La pregunta: ¿para qué tanto progreso si terminamos eliminándolos, ¿sí? Por eso hay uno de los campos de concentración famosos en Polonia, es Auschwitz. Y por eso Auschwitz, pero no es el único, está Treblinka, Dachau, hay muchos campos de concentración, pero el de Auschwitz se va a hacer famoso de pronto porque es donde se va a concentrar de una manera más típicamente la producción de muertos, de muerte, de cadáveres, y va a volverse el símbolo de la tragedia en Occidente y de la derrota de los humanismos modernos. Es decir, si Europa se sintió que progresaba, si Europa se sintió que llegaba a la culmen de la tecnología, de la ciencia, de la razón, de la industrialización, Auschwitz le demuestra que todos esos ideales fueron un gran fracaso, que por lo tanto el concepto de humanismo fracasó en Europa. Es por eso que nacen los antihumanismos. Empiezan a nacer un antihumanismo del 45 para acá, porque ellos creen que todos los proyectos humanos, todos los discursos humanistas paradójicamente sirvieron para la eliminación del otro, ¿ves? No para pensar una cultura universal, no para pensarnos universales, no para pensarnos cosmopolitas, no para pensarnos de que las razas son una diferencia absolutamente artificial y política. Por ejemplo, el concepto de racismo es un concepto político, no biológico, ¿sí? Cuando lo trasladamos, diferencias raciales de los animales a los hombres, lo hacemos de una manera perversa. Para comprender lo de Auschwitz y para comprender el problema de la derrota del humanismo, la derrota de la técnica, la derrota de la ciencia, la derrota de la razón, la derrota de las buenas intenciones, hay una película, hay muchas películas, pero la que recomendamos es La lista de Schindler, en donde se cuenta con el testimonio de los sobrevivientes la forma como se hizo el holocausto en Polonia, donde estuvo en Varsovia, donde estuvo el campo de concentración. Se cuenta el lema tan paradójico de Auschwitz, que había un gran lema donde llegaban los trenes y un lema grande en hierro que decía: el trabajo os hará libres, ¿no? Es paradójico, sí, es ofensivo, ¿sí? Porque el concepto de trabajo también se supone que es la meta del progreso, ¿no? Y a nosotros se nos sigue pidiendo que debemos ser muy trabajadores, trabajar, trabajar y trabajar, ¿no? Todo es un proyecto humano que fracasó en Auschwitz. Pero ¿qué pasa con Colombia? En Colombia no tenemos un solo Auschwitz. En Colombia tenemos muchos Auschwitz. En Colombia no hemos hecho industrialmente la muerte, sino artesanalmente, que es también, pero no por eso menos cruel y perversa, porque supone la eliminación del otro. Y así como ahí hubo muchos campos de concentración, nuestro Auschwitz son las masacres, ¿sí? También en homenaje o en aras de un proyecto político único para todos, un proyecto de justicia, de libertad, de igualdad, paradójicamente, ¿ves? De progreso, porque a los campesinos que les quitan las tierras en Urabá
para poder introducir el progreso del cultivo de la palma africana, pues ha terminado en la eliminación de indígenas, de negros, de campesinos, ¿sí? También en aras del progreso. Y en aras de ese progreso tenemos masacres: el Salado, Segovia, el Chengue, el Aro, el Caloto, Mapiripán, y la lista llega a más de 33. Qué bueno que nosotros tuviéramos la precaución de irlos a mirar un poco y decir: ojalá que el Chengue no se repita, que lo de Caloto no se repita, que lo de Mapiripán no se repita, ¿sí? Que lo de Bojayá no se repita. Los pensadores europeos dijeron: vamos a pensar una educación para que Auschwitz no se repita. No vamos a hablar ya de palabras bonitas, no vamos a decir: vamos a pensar una educación para la formación integral. No, eso está muy abstracto. Vamos a pensar una formación para la ciudadanía, muy abstracto. Vamos a pensar una formación para la superación del conflicto, muy abstracto. Entonces ellos dicen: digamos, seamos más concretos. Vamos a pensar una educación donde Auschwitz no se repita, donde sea claro eso, ¿sí?